Muy bien, yo quiero que vayas conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, y fíjate lo que dice el versículo 14. Vamos a leer del verso 14 al verso 17. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santos, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está. Sean santos porque yo soy santo. Y si dice el versículo 17, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Hoy quiero hablarte, hermano, acerca de 3 herramientas que son necesarias para la santidad. Y lo que acabamos de leer ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17, es que Pedro nos dice, nos recuerda lo que también dice en el libro de Levítico: sean santos porque Dios es santo. Y vivir en santidad, hermano, no es ser místicos o ser raros o ser personas extrañas. Vivir en santidad no es otra cosa más que vivir separados para Dios. Vivir en santidad se traduce en vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Vivir en santidad se traduce en cambios radicales en todo nuestro ser, cambios radicales en nuestro carácter, cambios radicales en nuestros sentimientos, cambios radicales en nuestras emociones, cambios radicales en nuestros pensamientos, cambios radicales en nuestros razonamientos, en nuestra manera de caminar, etc. Eso es lo que significa vivir en santidad. Vivir, vuelvo a repetir, separados o apartados para Dios. Por eso dice Pedro, ya no podemos vivir en los deseos que antes teníamos cuando éramos ignorantes, cuando no conocíamos la palabra de Dios, cuando éramos ignorantes de las cosas de Dios, cuando éramos ignorantes de la voluntad perfecta de Dios. Dice Pedro, ya no podemos vivir así, porque antes vivíamos en ignorancia, ahora vivimos bajo el conocimiento de la palabra de Dios, y ahora debemos buscar vivir apartados para Dios en toda nuestra manera de vivir. Entonces, vivir en santidad significa que entendemos que ahora somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre y que vivimos bajo su autoridad gobierno. Vivimos bajo su autoridad y bajo su gobierno. Fíjate lo que dice Hebreos en el capítulo 12, el versículo 14. Es un versículo muy pequeño, pero te lo voy a leer. Dice que debemos seguir la paz con todos. Y luego agrega y dice, y la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor, o sin la cual nadie verá al Señor. Porque déjame decirte, es imposible vivir una vida apartada para Dios en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia voluntad. Es necesario echar mano de estas herramientas que ahorita te voy a mencionar, que son herramientas espirituales. Ahora, déjame decirte, estas herramientas vienen del Espíritu Santo, porque tampoco podemos vivir la vida cristiana o una vida en santidad sin la ayuda, sin la fuerza o el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo veo en la palabra de Dios, yo veo reflejadas 3 herramientas que son necesarias y poderosas para ayudarnos a vivir una vida apartada para Dios. Y te las voy a mencionar. La primera, y creo que es importante, es el temor de Dios. La primera herramienta que yo veo en la palabra que nos ayuda a vivir en santidad o que nos ayuda a vivir apartados para Dios es el temor de Dios. Y yo quiero que vayas conmigo a la segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, el versículo 1.
Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, el versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Todas estas promesas, ¿verdad? Dice, puesto que tenemos tales promesas, dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación que hayamos traído cargando del pasado, ¿verdad? De carne y de espíritu. Y no solamente del pasado, también del presente. Dice, limpiémonos, ¿verdad? De toda contaminación de carne y de espíritu. Y escucha lo que sigue a continuación. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La primera herramienta que yo veo, hermano, y que es muy importante, es la herramienta del temor de Dios. No es tener, o no estamos hablando de tener miedo de Dios, sino que cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de un respeto reverente, de un respeto profundo hacia Dios, de que nuestro corazón debe tener un respeto profundo y reverente hacia el Señor. Tener temor de ofender a Dios. Esa sería la traducción de temor de Dios, ¿no? El tener temor de ofender a Dios, el tener temor de pecar contra Dios. Y recuerdo en este momento, por ejemplo, a José, cuando estaba en Egipto trabajando para Potifar. Y la esposa de Potifar quería tener relaciones sexuales con él, y José le rehuía y escapaba, y hasta un momento en donde esta mujer lo tomó de la ropa, ¿verdad? Y había corrido ya a los criados de la casa para quedarse ella sola con él, y lo toma de la ropa y le dice, pues vas a dormir conmigo. Y José dice, de ninguna manera, porque ¿cómo podría, dice José ahí, si tú lo lees en el libro del Génesis, cómo podría yo pecar contra Dios? O sea, no está tu esposo, no hay nadie en la casa, aparentemente nadie nos ve, pero yo sé que Dios está viendo, Dios está observando mi vida, y no podría yo pecar en contra del Señor. Eso, hermano, es temor de Dios, ¿no? Aunque estamos solos, aunque todas las condiciones son propicias, ¿no? Para yo poder practicar este pecado, o yo poder hacer este pecado, no puedo hacerlo, porque sé que los ojos de Dios están sobre de mí, y tengo temor, tengo miedo, tengo un respeto reverente y profundo para no pecar en contra del Señor, para no tocar la santidad de Dios con mi pecado. Ese temor de Dios, hermano, es lo que nos ayuda a perfeccionarnos en la santidad, según dice Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Ese temor te va a llevar a perfeccionarte en la santidad. Pedro dice, por otro lado, en la cita base que acabamos de leer al principio de Primera de Pedro capítulo 1, que leímos versos 14 al 17, allí en el versículo 17 Pedro dice, si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas, escucha lo que dice, juzga según la obra de cada uno. Y yo veo varias cosas importantes allí en esa cita, hermano. Fíjate, número 1, habla de que el juicio del que está hablando ahí, particularmente en Primera de Pedro capítulo 1 versos 14 al 17, no está hablando de un juicio al mundo, no está hablando de un juicio a los pecadores o a la gente en general, está hablando de un juicio a los que invocamos por Padre al Señor. Está hablando de un juicio para nosotros como cristianos, un juicio para nosotros como hijos de Dios. Porque déjame decirte esto, hermano, Dios es nuestro Padre, pero al mismo tiempo también va a ser nuestro juez. Y en su juicio no va a haber acepción de personas. Él no tiene favoritos, Él no hace distinción de rangos o de posición, ¿no?
No va a llegar ese tiempo del juicio que vamos a enfrentar cada cristiano y el Señor no va a decir, bueno, pero como era el músico famoso, ¿verdad? Que vendió muchos CDs y que estuvo en muchos congresos y en muchos conciertos y todo el mundo lo admiraba. Bueno, a él le voy a dejar pasar ciertos pecadillos, ¿verdad? A él le voy a dejar pasar ciertas ofensas o ciertas faltas porque este fue uno de mis hijos predilectos. No. Dios va a juzgar igual al gran músico, al gran pastor, al gran apóstol, como a la ovejita que solamente venía los domingos y se reunía, pero era ingeniero o doctor o taxista o carpintero o electricista o ama de casa. O sea, Dios nos va a juzgar a todos por igual respecto a nuestras obras. ¿Cuáles obras? Nuestras obras cristianas. ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios, ve conmigo por favor allí. Segunda carta a los Corintios y busca el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, el versículo 10. Fíjate lo que dice allí en 2 de Corintios 5:10. Dice Pablo, porque es necesario, escucha, que todos nosotros, y se incluía Pablo ahí, ¿no? Todos nosotros, incluido, dice Pablo, yo también, ¿no? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¡Wow, hermano! Déjame decirte, Dios nos va a juzgar. Vamos a enfrentar el tribunal de Cristo cuando muramos o cuando nos vayamos en el rapto. Y vamos a enfrentar ese tribunal y Dios nos va a juzgar respecto a las obras que hicimos como hijos de Dios. ¿Cómo que no pudiste perdonar? Nos va a preguntar el Señor, ¿no? A ver, estás aquí, tuviste 20 años de vida cristiana, 30 años de vida cristiana, 50 años de vida cristiana. ¿Y cómo que no pudiste perdonar a tu suegra? ¿Y cómo que no pudiste perdonar a tu padre? No, Señor, pero es que mi papá desde niño nos abandonó a los 5 años que yo tenía, ¿no? Se fue de la casa, se fue con otra mujer y dejó a mi mamá sola y después yo me convertí, pero siempre guardé esa amargura, ese rencor, ese coraje. No, tú debiste haber perdonado porque yo te perdoné a ti todos esos pecados, toda esa deuda. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Déjame decirte, hermano, estamos hablando del temor de Dios. Y dice Pablo allí en Primera de Pedro capítulo 1 verso 17, que es la cita base que tomamos como base para esta predicación, ¿no? Dice, y se invocan a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces, y luego dice Pablo que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso nos debe de llenar de temor de Dios. Eso nos debe de llenar de un pensamiento de yo no puedo, yo no quiero, yo no debo fallarle al Señor. Yo no puedo, yo no debo y yo no quiero cometer un pecado que atente en contra de la santidad de Dios. Temo ofender a Dios. Hay un temor reverente. ¿Por qué? Porque Dios ve, como decíamos en el ejemplo de José, Dios ve mis acciones, Dios ve mis actitudes, Dios ve mis caminos, Dios ve mis pensamientos, ¿verdad? Y Dios está viendo qué tan obediente y qué tan sujeto estoy a su palabra. Y todo eso debe llevarme a una actitud de santidad. Ahora, déjame decirte, no tengo tiempo para explicar todo esto, ¿no? Y en alguna otra ocasión se los puedo explicar. Pero ese tribunal de Cristo, ese juicio hacia nuestras obras nos va a llevar a recibir galardones, a recibir coronas en la eternidad. Y esas coronas están predeterminadas por lo que tú y yo hagamos o como tú y yo nos conduzcamos en nuestra vida cristiana. Y esto está hablando de santidad, lo que hayamos hecho apartados para Dios.
Ve conmigo, yo te quiero leer el Salmo, capítulo 111. Salmo capítulo 111, ahí a la mitad de tu Biblia, el versículo 10, el último versículo del Salmo 111. Dice, el principio de la sabiduría, y lo mismo dice después en Proverbios en el capítulo 1, me parece que es el versículo 7, ¿no? Pero aquí en el Salmo 111, en el verso 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? El principio de la sabiduría es tener temor de Dios. Y dice ahí en el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican, escucha eso, los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Pero luego si sigues leyendo en el 112, ahí mismo, en el 112, versículos 1 al 3, te los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gustó mucho cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, qué felices son, o bienaventurados, es la misma palabra, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Escucha lo que dice el verso 2. Para esos que temen a Dios, para esos que tienen un temor reverente de no pecar contra Dios, para esos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, toda una generación de justos será, escucha, bendecida. Ellos mismos, dice el verso 3, serán ricos. Ahora, y no está hablando de riquezas únicamente materiales, está hablando de riquezas en todo. Serán ricos porque podrán dar, serán ricos porque serán bendecidos, serán ricos porque tendrán paz, serán ricos porque tendrán unción en su vida, serán ricos porque serán dirigidos por el Señor, serán ricos porque tendrán discernimiento, sabiduría para vivir la vida y meterse en muy pocos problemas en su vida diaria, ¿no? Dice, serán ricos y sus buenas acciones, escucha esto, hermano, no sus herencias, no sus terrenos, no todas las casas que compraron, sino sus buenas acciones durarán para siempre. ¡Wow! Esta escritura, hermano, es fantástica. Debes subrayarla, debes ahí marcar en tu Biblia. Porque los que temen al Señor, dice la palabra, van a ser bendecidos. Pero no solamente ellos. Los que temen a Dios van a ser bendecidos ellos y sus hijos. ¿Y cómo no, hermano? ¿Cómo no ser bendecidos si vivimos bajo la sabiduría de Dios? ¿Cómo no ser bendecidos si tomamos decisiones sabias? Si tomamos decisiones correctas. Si hacemos lo bueno, si hacemos lo que en verdad va de acuerdo a la palabra de Dios. Claro que vas a ser bendecido, y claro que tus hijos van a prosperar, y claro que tus hijos van a ser exitosos, y claro que tus nietos y tus bisnietos van a ser también bendecidos por ti. Esta semana nos avisaron de la muerte de una hermana que conocemos de hace muchísimos años, Mireya y yo. Sus hijos de ella fueron amigos o son amigos de nosotros, y esta mujer y su esposo, yo la recuerdo a ella, la hermana Ofelia, yo la recuerdo a ella y a su esposo, papás de Arturo, de Memo y de Maida Becerril Casasola, y esta mujer murió esta semana, pero yo recuerdo a ella. La característica principal de esta mujer era su sonrisa, era su alegría. Yo muchas veces comía ahí en la casa de ellos, y déjame decirte esto, hermano, este matrimonio trajo bendición a la vida de sus hijos con el evangelio, y sus hijos son cristianos y han traído bendición a los hijos de sus hijos, ¿no? O sea, a los nietos de este matrimonio. Y déjame decirte, las buenas acciones duran para siempre, y tenemos un chat ahí de los amigos de la iglesia presbiteriana de hace muchísimos años, y mandaron ahí sus condolencias, y todo el mundo decía, me acuerdo de la hermana, bendijo mi vida, me acuerdo de la hermana, cómo mostraba su actitud y su carácter cristiano, porque las buenas acciones de una vida bajo el temor de Dios, hermano, duran para siempre. Amén.
Empezamos a vivir sabiamente la vida cuando hay en nuestro corazón un temor reverente para no pecar contra Dios. Y ese temor reverente no me va a dejar robar. Ese temor reverente no me va a dejar codiciar, ese temor reverente no me va a dejar maldecir, ese temor reverente no me va a dejar odiar, no me va a dejar vengarme, ese temor reverente no me va a dejar adulterar. Más bien, ese temor reverente me va a llevar a perdonar, ese temor reverente me va a llevar a amar, ese temor reverente me va a llevar a servir, a dar, etcétera. Amén. Es una arma poderosa el tener en nuestra vida temor de Dios para poder vivir en santidad. Segunda arma importante, la segunda arma importante es el amor a Dios. Y yo quiero que vayas conmigo, Juan 14:15. Es un pasaje muy pequeño, te lo leo. Si no lo encuentras, anótalo allí en los apuntes y luego lo lees ya tú por tu cuenta. Pero Juan 14:15, en la Nueva Traducción Viviente dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y lo quise leer en la Nueva Traducción Viviente porque en la Reina Valera dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y algunos se hacen como que no entienden eso y los guardan, ¿no? Y dicen, sí, hermano, yo tengo los mandamientos del Señor bien guardados ahí en un cajón al lado de mi cama y nunca los veo, ¿no? Y nunca los hago porque están bien guardaditos. No. La Biblia no está hablando de eso. Por eso te lo quise leer en Nueva Traducción Viviente. Porque dice, si me amas, la traducción de, o lo contrario, no más bien no es el contrario, sino el sinónimo de guardar es obedecer. Cada que tú veas en tu Biblia que dice, guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos, lo que te está diciendo la Biblia es, obedece mis mandamientos. Y dice Jesús, si me amas, entonces, si dices que me amas, entonces es muy fácil, obedece mis mandamientos, porque los vamos a obedecer por amor, porque nuestra obediencia, hermano, no puede venir únicamente por tener un temor reverente a Dios. Nuestra obediencia viene además del temor reverente porque le amamos a Dios con todo nuestro corazón. El ejemplo del matrimonio, uno de los requisitos del matrimonio es la fidelidad, y yo debo, o tú debes tener temor de tu cónyuge. Y no un temor de miedo, no un temor que se traduzca en ser mandilón, no, sino un temor, hermano, de no querer ofender, de no querer lastimar. La esposa debe tener un temor de su marido, de no quiero ofenderlo, no quiero lastimarlo, no quiero provocar algo que lo que lo lastime, que lo hiera, que lo ofenda. Y al revés, el marido debe tener un temor reverente por su mujer y decir, no quiero lastimarla, no quiero ofenderla, soy fiel, más que por temor. Aquí entra la otra parte, soy fiel, el temor está bien, pero más que por temor, también soy fiel por amor, porque la amo. Por un lado, tengo temor y no quiero ofender, pero por el otro lado, y esto debe ser mayor que el temor, ¿verdad? Tengo amor por esta mujer, por este hombre, y por amor no puedo, por amor no quiero, engañarlo con otra persona. Por eso renuncio a todas las cartitas de amor que tenía desde el kinder hasta la preparatoria, ¿no? Hasta la facultad. Por eso renuncio a todas las fotos de mis amantes pasadas. ¿Por qué? Por temor, sí, en cierta manera, pero también por amor. No guardo nada de eso, no quiero nada de eso, porque amo a la persona, ¿verdad? Por lo mismo, hermano, no tengo a mi esposa y a mi mejor amiga. No tengo a mi esposo y a mi mejor amigo. No. No hay mejores amigos, y eso yo se los he dicho en la congregación. No hay mejores amigos en el matrimonio ni mejores amigas en el matrimonio. Mireya y yo tenemos muy buenos amigos y excelentes amigos como matrimonio, los dos. No hay de que, bueno, está Mireya, pero acá yo tengo a mi mejor amiga, ¿verdad? Y mi mejor amiga, con ella lloro, con ella me consuelo, con ella me desahogo, a ella le cuento todos a mi esposa no, pero a mi mejor amiga, no, eso no existe en el matrimonio, hermano. Si tú no quieres dejar a tus mejores amigas, no te cases entonces, ¿verdad?
Pero si te vas a casar, necesitas entender que por temor y por amor necesitas renunciar, y ya se convirtió esto en clase de matrimonios, ¿no? A tus mejores amigas. Por eso es que en el matrimonio hay acceso ilimitado. Escuchen esto, por favor. En el matrimonio hay acceso ilimitado al celular y a las redes sociales. Ah, no, hermano, no, mi celular es intocable, mi celular no lo puede ver mi mujer. ¿Por qué? ¿Qué escondes? ¿Qué guardas? ¿Verdad? No, mi celular lo puede ver mi esposa y mi celular lo pueden ver mis hijos. ¿Por qué? Porque no guardo nada, porque no escondo nada, porque tengo un temor reverente de mi esposa, de mi esposo, y tengo un amor que muestra lo que soy, ¿verdad? Aquí está, tal vez mi celular tiene una clave por seguridad, pero la clave, claro que sí, la conoce mi mujer. Ahora, no estoy hablando de matrimonios esta mañana, ¿verdad? Estamos hablando del Señor, pero con el Señor es lo mismo, hermano. Con el Señor es igual, ¿verdad? Tengo temor de ofender la santidad de Dios y lo amo a tal grado, como José con la esposa de Potifar, lo amo a tal grado que no podría pecar en contra de él, ¿no? No podría fallarle, por amor. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, el versículo 6. Ve conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 5, el versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, ni guardar la ley, ni no guardar la ley vale algo, dice Pablo, sino, escucha, la fe que obra por el amor. Porque el amor de Dios es lo que debe llevarme a vivir en santidad y en obediencia. Lo que hago, hermano, lo que hacemos, lo que tú haces en tu vida diaria, demuestra a quién amamos. Demuestra quién está en primer lugar en nuestro corazón. Romanos capítulo 5, versículo 5. Búscalo ahí, por favor, o anótalo y luego tú lo lees en la tarde y que repases toda la predicación. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios, escucha, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo ya puso en nuestro corazón ese deseo de amar, no solamente a nuestro prójimo, sino primeramente a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso ya lo puso el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ese amor que ya el Espíritu Santo puso en nosotros es precisamente, hermano, lo que nos impulsa o nos empuja a ser obedientes y a no estar contentos o tranquilos cuando estamos desobedeciendo los mandamientos del Señor. Amén. Entonces, fíjate, 3 armas importantes. Número 1, el temor de Dios. Número 2, el amor a Dios, ¿no? Y número 3, es indispensable la gracia. Número 3, la gracia. Fíjate, ve conmigo en la carta a segunda a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1. Te estoy dando citas muy pequeñas, ¿no? De un solo renglón, pero ahí después cuando puedas anótalas y luego las vuelves a estudiar. Pero fíjate, y lee también el contexto de todos esos versículos, ¿no? Pero en el capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque déjame decirte esto, hermano, solo a través de la gracia de Dios sobre nuestra vida es que vamos a poder vivir una vida de santidad. Tenemos que usar las 3 herramientas, no solamente una, no solamente 2, las 3 herramientas: temor de Dios, amor por Dios y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y la gracia de Dios, hermano, no tiene que ver con un esfuerzo humano, sino con esforzarnos en la gracia que trae a nuestras vidas el Espíritu Santo.
Pablo le pone como ejemplo a Timoteo, 3 ejemplos, ¿no? Como ejemplo le pone un soldado, un campesino y un atleta. Y le dice, ahí en ese contexto de esta cita, le dice que los tres tienen que trabajar y esforzarse para recibir fruto de lo que hacen. Ahora, el soldado se esfuerza en lo que le han enseñado, ¿verdad? A él le han enseñado vamos a decirlo así, a sobrevivir en una batalla, a sobrevivir en un momento de peligro, en una circunstancia difícil. Sobrevivir en el frío, o sobrevivir en el calor, o sobrevivir bajo una lluvia de balas. A él le han enseñado eso. Y eso, él se tiene que esforzar en eso. Y para esforzarse en eso, pues no sé, tiene que cumplir ciertas cosas, ¿no? Salir a correr a las 5 de la mañana, quedarse toda una noche debajo de la lluvia, hacer lagartijas, hacer ejercicios, aprender a disparar armas, aprender a tirarle al blanco, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Ahora, un atleta, la misma cosa. Un atleta tiene que esforzarse en lo que él ya ha aprendido, ¿no? Para boxear o para luchar o para correr un maratón. Él tiene que esforzarse en lo que él aprendió. Aprendió cómo respirar, aprendió cómo correr, aprendió cómo concentrarse, cómo disipular su cuerpo para la competencia. Lo mismo un campesino, aprendió cómo sembrar, aprendió cómo echar la semilla y cómo arar la tierra, cómo prepararla, cómo cultivarla y luego cómo cosecharla. Y todo eso a los tres les lleva a recoger un fruto. Ahora, pero Pablo dice, tú te tienes que esforzar, así como el campesino, así como el soldado, así como el atleta, tú te tienes que esforzar. Pero mientras que ellos tres se esfuerzan en lo que conocen y saben y les fue enseñado, tú y yo nos esforzamos, pero en la gracia. Es decir, lo que te estoy tratando de decir es, los tres trabajan en lo que conocen. Tú y yo trabajamos en la gracia del Espíritu Santo. Amén. Nos esforzamos sabiendo que la gracia de Dios es la que nos capacita para vivir una vida en santidad. Déjame te lo explico mejor. Primera de Corintios en el capítulo 15. Ve conmigo ahí, por favor. Primera de Corintios en el capítulo 15 y vamos a leer el versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10. Fíjate cómo habla Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿De qué está hablando? Fíjate, Pablo está hablando de que los apóstoles y varios discípulos vieron al Señor después cuando ya había resucitado. Y luego dice Pablo, y al final, como a un abortivo, ¿verdad? Se me apareció a mí. Y sin embargo, y no lo dice Pablo esto con presunción, dice, sin embargo, yo he trabajado más que esos apóstoles que estuvieron con él por 3 años y medio y que lo vieron. Yo he trabajado más. Pero luego aclara y dice, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, lo que estamos diciendo, hermano, es que Pablo puso todo su esfuerzo, todo su empeño en trabajar para la obra de Dios, pero apoyado en la gracia de Dios. Yo te pregunto, ¿en qué trabajaba Pablo incansablemente? Pablo trabajaba incansablemente en compartir, en evangelizar, en fundar iglesias. Él era el que lo hacía, él era el que trabajaba, pero lo hacía sabiendo que era por la gracia de Dios, que la gracia de Dios, escúchame, le daba fuerza, le daba inteligencia, le daba capacidad, le daba sabiduría para hacerlo. Por eso dice, he trabajado más que todos aquellos, pero no porque yo sea más espiritual o más inteligente o más sabio o más bueno, no, sino porque la gracia de Dios ha estado conmigo, y no porque no haya estado con ellos, pero la gracia de Dios ha estado conmigo, que me he cansado de trabajar, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo te pregunto esta mañana, ¿has logrado vencer alguna adicción? ¿Has podido perdonar a una persona que tú pensabas que era imposible perdonarla?
¿O has tenido cambios en tu carácter o en tu manera de pensar? Todo eso ha sido no porque eres muy espiritual o muy inteligente o muy sabio, ¿no? Todo eso ha sido porque se lo has pedido a Dios, has trabajado en ello, pero la gracia de Dios ha estado sobre tu vida para hacer lo que has tenido que hacer, como perdonar o vencer una adicción o cambiar una actitud de tu carácter. Has hecho lo que has hecho en tu vida cristiana solo y únicamente por la gracia de Dios sobre tu vida. Somos lo que somos después de 1 año, 5 años, 10 años, 40 años en Cristo. Somos lo que somos, hermano, por pura y mera gracia de Dios en nuestra vida. Podemos vivir en santidad por pura y mera gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, hermano, que logramos victorias espirituales. Y debemos esforzarnos cada día para vivir apartados para Dios, pero apoyados solamente en la gracia de Dios a favor de nosotros, ¿verdad? Cuando te cueste trabajo perdonar, cuando te cueste trabajo vencer una adicción, cuando te cueste trabajo vencer una parte de tu carácter, pide la gracia de Dios. Señor, derrama tu gracia sobre mi vida. Trae tu gracia sobre mí, Señor, para que yo pueda vencer esto que me ha molestado por tanto tiempo, esto que no he podido cambiar durante muchos años, ¿verdad? Trae tu gracia. Yo voy a esforzarme, yo voy a echarle ganas, yo voy a orar, yo voy a actuar, yo voy a tener una actitud diferente, pero derrama tu gracia sobre mi vida para que yo pueda vivir en santidad para ti. Entonces, hermano, podemos vivir en santidad si nos apropiamos de estas 3 valiosas herramientas. Número 1, temor de Dios, que nos lleva a respetarle y a no ofenderle de ninguna manera. Número 2, amor a Dios, que nos lleva a ser obedientes en todo y por todo. Y número 3, la gracia, que nos lleva a trabajar apoyados y esforzándonos en Él. Amén. Muy bien, hermano, pues que Dios te bendiga mucho. Esta semana necesitamos vivir en santidad, apoyados en estas 3 herramientas espirituales: temor de Dios, amor por Dios y gracia sobre nuestras vidas. Muy bien, vamos a terminar esta mañana y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu palabra dice, como acabamos de leer, que tú ya has derramado de tu amor, tu Espíritu Santo ya ha traído, ya ha derramado de tu amor en nuestros corazones. Y te pedimos hoy, Señor, que tú nos ayudes a avanzar en una vida de santidad, en una vida de perfección contigo, Señor. No lo hemos logrado, todavía no lo hemos alcanzado, pero Padre, vamos, esa es nuestra meta, vamos en ese caminar. Y hoy, Señor, nos agarramos de estas 3 herramientas, Señor, y pedimos que en nuestro corazón, Señor, pueda haber temor por ti, Señor, un temor reverente de fallarte, un temor reverente de no regarla contigo, Señor. Pueda haber un amor, Señor, incalculable, amarte de tal manera, Señor, que podamos desear o podamos querer no ofender tu santidad. Y Padre, podamos también tomarnos de la gracia, de tu gracia, Señor, para saber que es por tu gracia que podemos vivir una vida en santidad para ti, Señor. Ayúdanos a tener claros estos 3 conceptos y ayúdanos a vivir, Señor, en santidad usando estas 3 herramientas en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.